Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez, bienvenidos. Os habla como siempre el maestro Cid Oscar de Prado y tenemos hoy aquí un vídeo, la ronda 8 del Gran Premio del Grand Prix de la FIDE de Tashkent en Uzbekistán. En esta ronda 8 fue una jornada bastante taberífera y la única victoria del día fue la de Jobava con negras ante Gelfand. Una victoria importante porque permite al jugador georgiano, en este caso, alcanzar el liderato del torneo junto a Andreikin y Nakamura, con 5 puntos tras 8 rondas, ¿no? Con 4,5 quedan Bacher y Mavelyarov, y con 4 pues venían ya Caruana, Karyakin, Yakovenko, varios jugadores, ¿no? Tenemos 3 rondas para el final solo, y de momento, pues eso, 3 jugadores empatados en cabeza, y bastante emoción por lo que puede ver, ¿no? Gelfand, por su parte, está teniendo un mal torneo y tras esta derrota, varias derrotas seguidas, se queda colista con solo 2 puntos, aunque bueno, tampoco hay que quitarle mérito a la victoria de Jobava, aunque es cierto que Gelfand no está jugando muy fino, quizás se le hizo muy duro los 2 torneos seguidos, ya que venía de ganar con Caruana el Grand Prix de Bakú a principios de mes. Y por su parte Jobava, pues decir que este jugador no tan habitual en los torneos de élite, aunque sí con 2700, un jugador muy querido por muchos aficionados por su estilo tan original que tiene en las aperturas y en su forma de jugar, pues decir que entró en este Grand Prix pues por la inclusión de un torneo en Georgia del Grand Prix, precisamente que sustituyó a Irán. Al principio Irán iba a ser sede del tercer torneo del Grand Prix, iba a jugar el jugador local Maen Gami, pero al final como Irán no entró y hay esta opción de invitar a un jugador local cuando se organizaba un torneo, pues entró en este momento Jobava, ¿no? Para disputar este ciclo. Es una de las, como digamos, de las wildcards, ¿no? Para entrar en estas series del Grand Prix. Bueno, vamos a ver la partida. Empezó con D4, E6 y a C4 jugó B6 y E4 alfil B7, ¿no? Bueno, una apertura que se ha jugado más de lo que pueda parecer. En principio es una especie de mezcla, ¿no? Entre ninzo india, bogo india, india de dama e incluso algún esquema. Se puede acabar jugando F5 también, que es una apertura jugable. Si no juegan E4 es una buena holandesa, pero con E4 incluso se ha jugado. Y aquí, pues tras alfil D3, evidentemente, aquí hay por supuesto la jugada principal sería también caballo C3, ¿no? Y tras alfil B4, pues bueno, estaríamos en una posición pues bastante conocida, ¿no? Por ejemplo, aquí alfil de 3, F3, dama C2, hay muchas opciones. Quizás este alfil de 3 y aquí la jugada alfil B4. Bueno, esto fue lo que se dio en la partida, pero antes de nada también quería hacer un pequeño repaso a esta jugada F5, que es bastante popular, se ha jugado bastante entre aficionados y algunos jugadores, y plantea algunos problemas a las blancas y a veces si no saben jugar bien, ¿no? Curiosamente, en esta posición, bueno, la jugada más tranquila sería caballo C3, o incluso, pues bueno, una jugada como D5, pero en principio caballo C3 sería la mejor jugada, ¿no? Tras E por F, que suele ser bastante común, en principio vamos a ver que esta es una jugada mala, pero sin embargo la han jugado muchos maestros y fuertes con blancas, ¿no? Porque en teoría sacrificamos material, pero tenemos una pequeña secuencia forzada. Jaque y a G6, F por G6, y contra alfil G7, jaque y rey F8. Tenemos una posición que se ha dado bastante, y digo, algunos jugadores incluso fuertes, ¿no? Aquí llamó la atención la jugada caballo E2. En principio, creo que las blancas tienen compensación y es una línea bastante crítica que habría que analizar bastante bien. Los ordenadores dan ventaja a las negras, pero hay muchos jugadores de blancas que se han metido. Por ejemplo, caballo E2, que en principio es condenada por los módulos, tras alfil H1, alfil G5 y caballo F6, dama H4 se jugó a un momento dado bastante. Hay varias partidas, por ejemplo, Narciso Rombaldoni, Elianov contra Andreikin, dos jugadores de casi, bueno, Elianov en aquel momento 2.740 y Andreikin casi 2.700. Y aquí incluso, ya os digo, se ha jugado, por ejemplo, caballo C6, lo que os decía, se ha jugado C5, una partida Kobiankiera, y se ha jugado incluso dama E7, una partida de Shirov. Aunque aquí en esta posición parece que la mejor jugada es caballo F3, por ejemplo Sador Radipan o Guramasvili contra Rombaldoni, en principio sería, y tras caballo F6, dama G6 y alfil por F3, aquí alfil H1, caballo E5, dama E8, alfil H6, da las blancas igualdad. Torre G1 parece que aquí hay compensación, aunque, ya os digo, en principio las negras tengan ventaja, se entrega una pieza, hay un fuerte peón y la posición es complicada, ¿no? Con el rey sin enroque, etc. De hecho hay victorias tanto para blancas como para negras. Comer aquí, comer H por G8, rey por G8 tampoco soluciona el problema, aunque sigue de nuevo también habiendo compensación. Esto, por ejemplo, se jugó en Jednar Rausis, en Capel, y hay varios ejemplos. Bueno, es una línea
que está ahí, que es interesante pues para algún aficionado, que alguien que la quiera pues echar un vistazo, le gusten las complicaciones. Y ya os digo, en principio F5 es una jugada bastante recomendada, ¿no? En este caso, Jobaba juega alfil B4, una jugada que ya había utilizado anteriormente, y aquí Gelfand le jugó alfil D2. La alternativa, aquí algunos sitios decían que es la mejor y que no pasa nada, pero aunque haya perdido una partida no es un problema, era rey F1, ¿no? Esta jugada se la hizo Wesley Shaw precisamente a Jobaba en este año en Bérgamo, y aunque acabó perdiendo, el propio Jobaba dijo en la rueda de prensa de la partida que no había sido un problema de la apertura. Aquí a rey F1 hay dos ideas, ¿no? E5, que se ha jugado, intentando, aquí intentando jugar de gambito, una partida Rajer Hamitovic este año en Bilbao, en la Copa de Europa de Clubs, muy reciente, aunque quizás caballo C6 sea un poquito mejor, Holt versus una partida. Y alfil E7 es en principio la normal, y caballo C3, caballo F6, ¿no? También se ha jugado caballo D7 aquí, Andersen Wierig, Jobaba jugó caballo F6, y tras G3 en Roque, rey G2, caballo BD7. Bueno, la posición está equilibrada, aunque Shaw acabó ganando esta partida, no fue por la apertura, esto había sido este año, ¿no? También en vez de alfil D2 también es normal caballo C3, como os dije antes, ¿no? Y ahora quizás F5 y tenemos casi 800 partidas con esta variante. Bueno, volvemos a la partida principal. Tras alfil D2, tomó alfil por D2, también se había jugado en esta posición caballo C6 y dama E7, con ideas similares a la Bogo-India, ¿no? Cuando jugamos alfil B4 con dama E7, más o menos las posiciones son similares, alfil por D2. Aquí tomó de caballo Gelfand, hay una posición, se puede tomar de dama, una partida reciente de este año, de Wojtasek, quizás es un poquito mejor de dama, siempre se puede ver las dos capturas. Creo que, por ejemplo, este tipo de posición, el blanco tuvo ligera ventaja, torre H1, rey B8, con un fuerte centro. Esta fue la partida Wojtasek contra Alberto David en San Quentin 2014, una partida bastante reciente de este año. Y aquí D6, se conocía de dama F6 también, más partidas, un par de ejemplos de jugadores bastante fuertes, por ejemplo, caballo E2, caballo C6, caballo C3, G5, dama G7, fue Kolovic contra Eduard Romain, este año en Hinckley, Inglaterra, en 2014, y otra opción aquí, caballo GF3, por ejemplo, y aquí fue una posición del negro también más o menos, quedó aceptable, en Zakarstov contra Rothstein, en Groningen, en 2013. Como vemos, pues son jugadores fuertes de 2600, más de 2650, que juegan esta línea con negras. En este caso, Jobaba decide jugar D6, que ya había menos ejemplos, y tras F4, caballo D7 llega la novedad, según mi base de datos. En principio, a F4 conocía una partida con C5, D5, E5 y dama G4, G6. Esta idea de dama G4 la volvemos a ver presente, que la veremos en la partida. Y fue una partida entre Duzakov, un jugador de 2320, contra Lipsik, el ruso de 2644, en el año 2012 en Voronezh. Jobaba juega caballo D7 y Gelfand sigue igualmente con dama G4, una idea que hemos visto. Las blancas tratan de aprovechar la ausencia del alfil de G7, de F8, perdón, para presionar G7. De paso dejan en el aire un posible enroque largo, aunque era natural también caballo GF3, ¿no? Y aquí en la rueda de prensa comentaban la jugada caballo E7, enroque, torre 1, dama E1, perdón. Aunque es cierto que aquí hay igualdad, quizás las blancas ahora tengan más chances de ataque, ¿no? Pasando la dama, puede haber un E5, caballo G5, etc. Puede ser una posición más peligrosa, ¿no? Aunque objetivamente los módulos den igualdad aquí con caballo G6 o incluso con E5 directo, ¿no? Pero creo que incluso a caballo GF3 es mejor dama F6, idea que hemos visto antes. Primero pasar la dama, además preparar E5 rápido, el caballo puede salir por E7 e incluso dejar en el aire el posible enroque largo. Pero bueno, cualquiera de las dos. Gelfand juega dama G4 y Jobaba juega caballo GF6. En este caso, buena jugada. A las negras aquí no les importa el cambio de peones de G, se gana un tiempo y evidentemente, pues por supuesto, Gelfand ahora tomó en G7, ¿no? En principio esto no es que fuera lo mejor, pero claro, no vamos a perder un tiempo con la dama, sería un poco absurdo, y una vez metidos en dama G4, pues parece esta la continuación consecuente, ¿no? Dama H6, tomamos en G2, caballo F3 y aquí dama E7. Bueno, se podía jugar torre G6 directamente también, era interesante. En este caso, pues ambos jugadores preparan el enroque largo. Aquí dama H3, se podía jugar directamente pues, una posición de este estilo,
por ejemplo, también era bastante normal, quizás un poco mejor para el blanco, pero bueno, que la partida. Dama h3, torre g7 y enroque largo. En principio jugada natural, completando el desarrollo. E5 directo era una alternativa, pero parece que tras d por e, f por e, caballo g4 y torre g1, las negras quedaban bien con f5. Y enroque, aquí en vez de hacer la jugada natural, Jobava decidió caballo g4. Una jugada interesante, ya creando amenazas directas, en este caso está amenazando un triplete, bueno, un cuádruplete sería casi, ¿no? Atacando el alfil, dama y las dos torres. Y sobre todo, bueno, tratando también de dejar paso a la dama y al otro caballo, ¿no? Enroque largo, torre g1, sería una continuación más o menos normal, así con torre g5. Y en este caso, caballo g4 plantea esa amenaza. Y aquí Gelfand, la verdad que creo que no respondió lo mejor. Jugó dama g3, la dama aquí no me gusta, va a quedar un pelín expuesta. En todo caso, de jugar era mejor dama g2, porque por lo menos aquí la dama, tras torre g8, dama e2, enroque, torre hg1, la posición estaría más equilibrada. O torre df1, enroque, y más o menos equilibrado, ¿no? Digamos que desde g2 la dama puede ir a e2 y tener todo en el aire. En dama g3, aquí le jugaron caballo de f6, con también la posible jugada caballo h5 y ahora caballo g5. De nuevo una jugada que tampoco me gusta. Creo que era más natural torre de g1 y si caballo h5 dama e1. E incluso aquí comer este peón tampoco parece que sea grave. Pero bueno, las negras ya tienen una buena posición, aunque las blancas tengan compensación. Y aquí h6 expulsando el caballo y caballo h3. Fijaos atención porque este caballo va a quedar aquí toda la partida, realmente tomó un rol bastante pasivo, es decir, en f3 tenía mejor juego y aún encima, al estar en h3 también deja abierta la diagonal, como veis, clavando la torre, ¿no? Esta maniobra de Gelfand la verdad que no fue buena, enroque largo, y bueno, aquí en vez de caballo h3 había la opción h4, que era interesante, aunque bueno, sobre todo creo que la mejor quizás hubiera sido h3. Y tras h por g5, h por g4, g por f, dama por f, torre g4, dama f3 y enroque. Vale, es cierto que las negras están mejor, pero quizás las blancas tengan algo más, alguna compensación y más, algo más de juego, ¿no? En la partida van a quedar un pelín pasivas. Bueno, aquí jugaron torre d e1 y es una posición que quiero llamar la atención, ¿no? En plena apertura, apenas 17 jugadas, sin ningún error aparente. Las piezas negras realmente son mucho más activas. Vemos los dos caballos, la torre por la columna G, el alfil de b7, y mientras que las blancas tienen algunas piezas pasivas, como es la dama de g3, el caballo de h3, y los cuatro peones, si bien están dominando el centro, también son débiles, ¿no? Sobre todo e4, f4 pueden sufrir ataques de las piezas negras, y también si alguno de ellos avanza, pues también deja lugar a otras debilidades, ¿no? Y también fijaros cómo el caballo y el alfil de d2 y d3 son piezas bastante pasivas, ¿no? Aquí los módulos ya van a dar una clara ventaja de las negras, pues bueno, debido a este juego un poco pues dudoso del blanco, que no fueron errores evidentemente muy graves a primera vista, pero en la práctica, si nos ponemos a analizar un poco la posición detalladamente, vemos como la posición negra es claramente mejor ya, ¿no? Aquí jugaron caballo h5, torre de g8 también era muy buena, tras dama f3, dama h4 y torre e2. Aquí vieron que dama f1, caballo f4, caballo por y caballo f2 daba clara ventaja al negro también, aunque bueno, era una alternativa. Y Houdini la considera también como los módulos la consideran como la menos mala en esta posición. Torre e2 y aquí rey b8. Bueno, esta jugada la da el ordenador como buena, Jobava decía que era muy mala, aunque no es así, y daba como f5. Por supuesto, f5 era una jugada también bastante buena, y aquí la mejor jugada blanca en principio tras d5, y ahora el ordenador daba rey b8, caballo gf6 con clara ventaja negra. Pero esta jugada, caballo por f4, que pensaba que era ganador, en realidad aquí el blanco se puede defender, ¿no? Con caballo por f4, y ahora tras caballo e5 hay caballo g2. Caballo por, y a caballo por d por e6 con más o menos una posición equilibrada. O sea que no es tanto. Y Gelfand jugó aquí alfil c2. También la consideraron muy mala ambos jugadores en el post-mortem. Pero tampoco habría muchas más jugadas aquí. Por ejemplo, si dama f1, simplemente dama f6 da a las negras una clara ventaja, ¿no? Esta es una jugada bastante tranquila. f5 también se puede hacer, pero mejor sería dama f6. Y ya os digo, no hay muchas más alternativas aquí. Está viniendo f5 en casi todas las jugadas. Entonces, bueno, sacaron alfil c2 y f5. De nuevo, las piezas negras, como veis, todas muy activas.
Torre pasiva, tema de clavadas por la diagonal, la ventaja negra sigue siendo bastante clara. Y dama F1. No había mucho que hacer, pero esta también ayuda a perder. Creo que la única era de 5, aunque las negras tienen una clara ventaja con varias jugadas. Aquí se puede jugar torre F8, por ejemplo. Se podría jugar torre DG8, doblar torres. Aquí hay varias ideas, ¿no? Incluso F por E4 también sería una muy buena jugada. Todas las negras tienen una amplia elección de jugadas. Tras dama F1, caballo H, F6. De AD5 era mejor todavía, incluso, con ya los módulos ya dan ventaja decisiva negra, aunque bueno, vamos a ponerlo en una clara ventaja todavía. Caballo H, F6 y tras caballo F3, dama H5 y ahora E por F y D5. Tratando de cerrar esta molesta diagonal, ¿no? que está fastidiando al blanco, pero torre 8, gran jugada de Jobava, que sabe cambiar el rumbo de la partida. De repente esta jugada, a las blancas no pueden mantener la lucha por la columna E, porque también tienen el caballo H3 en el aire, la dama está defendiendo las dos piezas, entonces hay que cambiar. Si caballo F2, caballo E3 con ventaja también decisiva, se gana aquí se está ganando una pieza, habría que entregar una calidad. Y tras torre por E8, dama por E8, punto débil ahora también la columna E y la entrada por E3, tras dama D3, torre 7. Las negras tienen ahora un claro dominio, un nuevo objetivo, en este caso es la columna E y también los peones del flanco de dama. Aquí ya la ventaja es muy clara, jugaron torre F1, dama por F5, simplemente se podría jugar, hay varias ideas aquí como B5, como alfil A6 o incluso torre E3. En todas las negras tienen una ventaja casi ganadora, ¿no? Torre F1 parece lógica defendiendo aquí, pero a esto viene la siguiente continuación. Caballo E3, tocamos la torre, aquí jugaron torre F2, no cambiaba mucho, por ejemplo, torre 1, simplemente ahora se puede jugar aquí caballo por C4, y si torre por E7, dama por E7, dama C4, dama E3. Y recuperamos una pieza, ¿no? Pues si caballo de 2, dama H3 y la ventaja negra es bastante clara. Entonces tras torre F2, alfil A6 y de repente dos problemas. El peón de C4 y también el peón de D5, aparte del gran dominio de la columna E. Fijaros en lo que os decía, como el caballo de H3 sigue totalmente pasivo y ajeno a la lucha, incluso el alfil de C2, ¿no? Jugaron alfil B3, simplemente caballo E por D5, aquí no hay mucha solución, se podía comer con el caballo de F también. Aquí B3 hubiera perdido también caballo por D5. Y ahora, tras dama por F5, vino el golpe final, alfil por C4. Y aquí Gelfand decidió que ya era suficiente, decidió abandonar. Porque hay esta secuencia, ¿no? Si alfil por C4, jaque y caballo 3 ganando la dama. Y si no comemos, por ejemplo, hacemos una jugada tipo torre de 2, hay alfil por B3, jaque igualmente. Y ahora si torre 1, dama por, y de nuevo caballo E3 ganando una pieza. Pues como veis, una partida bastante instructiva, con negras, realmente pues como Jobava jugó una partida bastante consistente, con unos planes bastante claros, y Gelfand la verdad que se ve que no estuvo fino, pero bueno, aún así es difícil con negras, ganar con negras siempre, y a un jugador tan fuerte como Gelfand, de los mejores del mundo, y tiene mérito como, bueno, fue colocando sus piezas y aprovechó con las ideas claras pues su mejor posición, su dominio de la columna G, de la columna E, el alfil de B7 y una muestra de un juego muy activo. Una partida creo que es bastante interesante para echar un vistazo al juego de Jobava en esta partida. Y como las blancas, pues con pequeñas jugadas dudosas, la verdad que se quedaron pues bastante mal. Nada, espero que os haya gustado la partida. Este viernes se juega la ronda número 9. Quedan 3 para acabar este Grand Prix, que de momento está bastante igualado. Tiene 3 líderes y nada, pronto ya tenemos actividad, primeros de noviembre. Empieza el Memorial Petrosian en Moscú el día 3. Fuerte torneo, que está Aronian, Kranig, hay varios jugadores fuertes, que tú vienes a estudiar el Memorial tal. Y también el día 8, bueno, el día 7 es la presentación, el día 8 es la primera partida de noviembre, ya tenemos ahí el match Carlsen-Anand, que también se va a jugar en Rusia, en este caso en Sochi. Sería la primera partida el sábado. O sea que tenemos un mes de noviembre cargadito, con buen ajedrez, 2 grandes torneos, sobre todo el
match por el campeonato del mundo entre Anna y Carlsen, que bueno, parece que este año ha levantado un poquito menos de expectación claramente que el año pasado, ¿no? Al repetir ambos jugadores y la seguridad de Carlsen, pues parece que haya un poquito menos de interés, aunque creo que ese match de este año va a ser más igualado que el del año pasado. Pues nada, seguiremos atentos al desarrollo del torneo del Grand Prix y se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokerajedrez.com.